Buenos días, licenciado. Buenos días, David, ¿cómo está? Por aquí bien, ¿y usted? Acá, mire, fíjese que hace unos minutos cambié el link. Ah, ok. Entonces, no sé si el link que había, que estaba en el aula, este, algunos quizás lograron activarlo y si hay alguna pregunta, si les están preguntando de que no nos ven, ¿verdad? díganme que, Ah, díganme que se cambió y que se vaya, vuelve, y que también, si gusta ahorita lo paso, permítame. sí, y que se vuelvan al aula y que vuelvan a activar el link que está, porque hace unos escasos minutos acabo y que usted quizás de una forma oportuna pudo ya conectarse, porque es lo que ha sucedido. Si en dado caso se ha dado eso, Vaya, que ahorita lo paso en el grupo para que se metan. para que no haya ningún inconveniente. ¿De Buenos acuerdo? días. Buenos días a todos y todas. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Por favor, conectémonos. ¿Ven la diapositiva? Sí, sí, se miran. Aprovechando, licenciado, yo le tenía una pregunta. Adelante. Para la tarea de la práctica, siempre utilizaríamos el cuadrito que nos dio en la primera clase, ¿verdad? Ese, ese es un instrumento. Es el instrumento, es el instrumento que ustedes van a usar para todas las prácticas. Excelente, muchas gracias. Sí. Y ya que usted lo trajo a colación, es un instrumento que sirve para cualquier problema de la realidad que ustedes quieran analizar. Así que es el mismo. ¿De acuerdo? Para todos y todas también, no solo para Fabiola. Fabiola fue la que me habló, ¿verdad? Sí, 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 yo. Ok. Y te agradezco que nos traigas eso a remembranza. Bueno, miren, entonces ya creo que ya vemos lo suficiente en el aula como para poder ya, mire, vamos a continuar con el enfoque histórico porque todavía quedan un planteamiento antes de entrar al enfoque económico que también es necesario que lo reflexionemos, pero es corto. Mire, ya, Fabiola, ya que estuviste Sí, en contacto, ¿por qué no me lees esta diapo, por favor? claro que sí. La importancia entonces del enfoque histórico para la sociología estriba en que explica y problematiza cómo el ser humano ha desarrollado y superado condiciones materiales y espirituales en el transcurrir de lo temporal y espacial, de lo simple a lo complejo y que se configura en la conciencia, reflejo subjetivo de la realidad objetiva. Muchas gracias. Bueno, entonces, siguiendo con el planteamiento, ¿verdad? Si bien es cierto, Fabiola nos habló del enfoque histórico para la sociología, también para la sociología médica, ¿sí? Que es lo que también nos tiene reunidos acá, va a servir y le va a dar mucho aporte en su objeto de estudio. Entonces, fíjense que lo que nos dio la compañera.
¿En qué estriba la importancia del enfoque histórico? Que nos explica y problematiza cómo el ser humano ha desarrollado y superado condiciones materiales y espirituales. Fíjense que en realidad los seres humanos no nos podríamos explicar el momento actual de la humanidad si no fuera por todo ese proceso de carácter histórico y también social, el que hemos desarrollado. Todo el desarrollo, todos los niveles de desarrollo a los que ha llegado la humanidad no se pueden explicar si no es a través de la historia, a través de este enfoque de la sociología. Entonces, imagínense la salud. La salud, que es una dimensión social humana, no solo es eminentemente humana, pero estamos hablando de de la salud de los seres humanos. Hay una historia de la salud. Y si hay una historia de la salud a nivel, digamos, global, si usted quiere, también hay una historia. Hay una historia de la salud en El Salvador. En El Salvador. Entonces, claro, no es ahorita el punto en el cual nosotros tenemos que enfrascarnos, sino que debemos de continuar porque hay otros aspectos de la realidad que tenemos que también analizar. Entonces, el enfoque histórico permite registrar, verificar y evidenciar cómo nosotros como seres humanos hemos desarrollado, pero también superado condiciones materiales y espirituales. Imagínense cuando nosotros comenzamos el ciclo y empezamos a ver cómo la sociología médica, en una forma embrionaria, en una forma rudimentaria, se fue conformando, se fue construyendo su objeto de estudio. Y recuerdan cuando empezamos a ver pues quiénes fueron los primeros, los pioneros de la sociología médica, porque los hay. Y vemos pues que, por ejemplo, en Europa, como la Europa feudal, como los primeros médicos que empezaron a hablar de una sociología médica en Europa. Claro, va a ser a principios del siglo XX, o sea, del siglo pasado, que ya en una forma con autoridad, con solvencia, se va a empezar a hablar de una sociología médica y todos y todas saben a partir desde cuándo se habla de una sociología médica. Y fue precisamente en los Estados Unidos. Entonces, pero después de haberse como configurado un proceso de desarrollo y también de superación. Entonces, igual como todos los, digamos, los procesos que ha tenido la humanidad en su desarrollo, hemos pasado de lo simple a lo complejo. Hoy estamos en los niveles complejos del conocimiento. Y también complicados también. Entonces, y eso ha contribuido a que los niveles de conciencia de hoy en día no sean los mismos niveles de conciencia de hace 50, 100 años, ni hace 20 años. Entonces, es necesario pues que nosotros destaquemos eso. Esto es lo que era sobre el enfoque histórico de la sociología médica. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta al respecto. Yo creo que el enfoque histórico es muy importante.
yo diría que es insoslayable, ineludible, para explicar el objeto de estudio de la sociología médica y del quehacer de la sociología médica. Pero resulta que también existe el enfoque económico. Y el enfoque económico, que es el enfoque sociológico de la economía, o enfoque económico también tiene mucho que ver con la sociología médica. Miren, hay una economía de la salud. En realidad yo no he logrado ver en el pensum de la carrera de ustedes si existe esa área. Pero existe todo, pero sí, desde la sociología médica podemos reafirmar que existe toda una economía de la salud. Bueno, si no formara parte de los rubros con los que se organiza y se planifica un Producto Interno Bruto de un país. ¿Cuánto se destina del Producto Interno Bruto de un país para el área de la salud, por ejemplo? Existe ese rubro que se llama salud. Así como existe, por ejemplo, el de educación. ¿Sí? Existe el de educación, que es otro rubro importantísimo. Importantísimo. Entonces, por favor, que tengamos todos y todas claros de que este enfoque es muy importante para el área de la salud también. ¿Por qué? Porque la salud sin dinero, imagínense, va a ser una salud eminentemente precaria. ¿Sí? Precaria. Entonces, ahora bien, es problemático porque resulta que en países como el nuestro, con escasos recursos, resulta que donde es la salud y la educación resultan ser, como muchos dicen, ¿vale? Yo no sé si ustedes han escuchado la figura de la Cenicienta. ¿Sí? Ustedes conocen el cuento de la Cenicienta, ¿verdad? Fabiola, ¿usted lo conoce? El cuento de la Cenicienta, ¿ya lo he leído? Sí. Sí. Resulta que la Cenicienta era una hijastra, era la que menos recursos, era excluida, ¿verdad? Era una muchacha excluida, ¿o no, Fabiola? Era la que hacía los oficios domésticos. Correcto. Mientras sus hermanastras, porque eran hermanastras, tenían todo. Y miraban a la Cenicienta de mal modo, la miraban de lado. ¿Eh? Entonces, parece que la figura esa, la Cenicienta, se traslada, por ejemplo, estoy ya en un análisis. Ya, del cuento nos pasamos al análisis. Resulta que la educación y la salud resultan ser las cenicientas. O sea, las descuidadas. A las que menos se le orientan recursos. Ahora bien, hoy dicen de que se están orientando recursos como nunca antes. Dicen. Porque cuando uno investiga, miren, yo soy acucioso. Si algo me ha enseñado la sociología es ser acucioso. Si yo puedo escuchar, pues un planteamiento, pero mira, hay que comprobarlo. Pero ¿qué pasa ahora? No te dan información. Y miren, y lo más terrible, que te dicen, miren, la información está vedada. Y miren cómo es, qué terrible es. Que le dicen a uno, mira, hasta dentro de 7 años, ¿qué pasa con eso? ¿Ah? Que vamos a saber cuánto se destina para la educación para 7 años. ¿Es información reservada? Estábamos hablando de lo complejo. Aquí está lo complicado. Lo complicado, porque ustedes, por ejemplo, que van a ser profesionales de la salud, específicamente en la medicina,
ustedes como profesionales van a tener que saber todos esos datos, toda esa información de cuánto se destina al área de salud en un país, o en este caso El Salvador. Y les van a salir a ustedes, mire, es que esa es información reservada. Y está reservada para 7 años. Mire, yo no les estoy mintiendo. Por favor, revisen. Revisen. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que han desmantelado una institución muy importante para saber datos e información sobre sobre los índices de vida en El Salvador. Se llama Vigesti. Y hace una semana la desmantelaron. Resulta que la desmantelaron y la enviaron a ser una unidad del Banco Central de Reserva. La Digesti, por ejemplo, yo, como sociólogo, mucho la utilizo. Porque, miren, si ustedes ven que yo saco datos, es porque de ahí uno los revisa, uno los saca. O sea, resulta que de hoy en adelante vamos a tener un gran reto y un gran desafío a la misma vez, de obtener datos sobre salud, por ejemplo, sobre educación y sobre otras cosas. Por ejemplo, ¿cuánto se destina, pues sí, en defensa? Por ejemplo, o en seguridad también. No te dan la información. Entonces, el enfoque económico es de suma importancia también para el área de la salud. Para el área de la salud. Sí, Helen. Sí, Helen. Adelante, Helen. Que también se me escucha. Sí, te escucho. Que muchas veces también ocupan más fondos para, digamos, para el ministerio del MOP, que para construir calles, para haciendo cualquier cosa que como dice que como la salud y la educación son la cenicienta, que es la que menos aporta, y utilizan el dinero en cosas que pueda hacer que sea menos necesaria. Menos importantes. Bueno, importantes son, pero hay que priorizar, Heli. Resulta que en la vida tú puedes tener muchos problemas en la vida y que son importantes. Pero porque como se tienen recursos escasos, tú tienes que priorizar. Bueno, yo no sé si también en la casa uno prioriza. Más ahora. Sí. Entonces, claro, yo también, nosotros desde la sociología vemos, por ejemplo, las obras públicas, como las carreteras, ¿sí? Los alcantarillados, esos son importantes, claro, es cierto, pero miren, por favor, Helen, tú has traído a colación algo muy importante, pero la salud, por ejemplo, la educación, esto es impostergable. Son problemas impostergables que no se pueden, si vamos a ver mañana. No. O el otro año. No. Miren, el COVID. Cuando apareció el COVID, ¿qué es lo que provocó el COVID? Que hubieran fondos. ¿No se fijaron que el COVID provocó que hubieran fondos orientados para la salud? Como nunca antes. 2020, revisen, por favor. Lamentablemente no sé si van a encontrar los datos. Se orientó más de 3,000 millones de dólares para enfrentar el problema del COVID. Ahora bien, ¿tenemos derecho a saber cómo se gastó ese dinero? Sí. Ustedes en primer lugar, como ciudadanos. Todos y todas, ustedes son ciudadanos y ciudadanas. Yo soy un ciudadano. Y
tengo derecho a saber cómo se utilizó ese dinero, porque es pisto de ustedes, míos, de sus padres, de sus tíos, de los que están ahí, incluso allá en los Estados Unidos. Y que posiblemente más. ¿Tenemos derecho? Sí, porque es el dinero de nuestro, no es de ellos, por el amor de Dios. No, no es del presidente, no es de los diputados, no es de los alcaldes, no es de los ministros, por favor, que se entienda. Sí, Henry. Y digamos, como dice lo de la pandemia, es cierto, digamos, digamos los alimentos que nos regalaron, entre comillas, siempre usaron de los mismos impuestos, pero los impuestos ya no se los robaron, digamos, en ese tiempo, sino que lo utilizaron para el bien del pueblo, que como la pandemia estaba todo parado, y ayudó que no de recursos escasos no tenían ni para comer, y a eso benefició a la población, pues. Sí, es que no estamos cuestionando el sentido, ¿sí? El sentido. Lo que sí estamos cuestionando es que no se dan explicaciones, porque son fondos públicos, Helen. ¿Sí? O sea, yo considero que lo público se debe de saber por todos y todas. Yo no, por ejemplo, nosotros sería incorrecto estar diciendo, no, hombre, y criticando que se hayan repartido alimentos, no. Sí, sí, y si como son públicos y digamos, si no están haciendo nada indebido, ¿por qué no los enseñan o por qué no dan de dónde, a dónde van todo ese dinero, digamos? Correcto. Si no están, digamos, robando. ¿Cuál es? Pues sí, ¿cuál es el miedo? Pues, ¿verdad? ¿Cuál es el miedo? Si dicen que ahora tenemos el gobierno que jamás había habido en este país, porque eso dicen, discúlpame. Sí, sí. Y también, digamos, se han visto como obras que han hecho, pero también hay unas cosas que no están haciendo bien, no todo es bueno. Me gusta, mira, yo aplaudo esas opiniones que dan ustedes, porque no todo. Mire, yo, por ejemplo, algo que sí yo destaco en la salud que ha habido, es, por ejemplo, la vacunación. Mira, miren, en este país la vacunación por lo menos se ha dado en una forma, no se ha dado selectiva, sino que se ha dado generalizada. Los que no se han querido vacunar es porque no han querido. No se han ido a aplicar la vacuna. Ese proceso sí, yo en realidad lo reconozco, que ha sido una política pública, porque es una política pública. Porque nosotros, desde la sociología, a las respuestas a los problemas sociales, respuestas, tienen la categoría de políticas públicas. Aquí la palabra política tiene un sentido de planificación, no como lo usa la ciencia política, sino que es una categoría propia de la planeación económica y social. Ustedes pueden incluso, el marco teórico, ustedes lo pueden buscar en internet y ustedes van a encontrar, por ejemplo, políticas, así ve, políticas, en plural. ¿Qué son las políticas? Son respuestas, son las respuestas definidas en un tiempo y un espacio para resolver problemas sociales. Entonces, la vacunación como una política pública ha sido excelente. Excelente. No decimos ni buena, sino que excelente. Entonces, ¿por qué hay que ser honrados, gente? Hay que ser honrados. ¿Y qué significa ser honrado con la realidad? Que no vamos a minimizar, pero tampoco vamos a exagerar. ¿Sí? Porque si tú empiezas de un problema de la sociedad o de la realidad, empiezas a minimizarlo, porque no te conviene, entonces estás faltando a la honradez.
Pero si te conviene y empezás a inflarlo, a hincharlo, porque te conviene, entonces también ahí faltas a la honradez. Entonces nosotros tenemos que ser honrados con la realidad. Yo, por ejemplo, tengo que ser honrado con la realidad desde la enseñanza, con las materias que yo trabajo. Yo les dije, no sé si fue en una clase que les dije, mire, yo no me voy a remitir nada más a hablar de un sentido teórico eminentemente de la sociología. Claro, vamos a utilizar la teoría sociológica porque es la que nos, como una lámpara, que nos ilumina los pies, ¿sí? Nos iluminan los pies. Pero también inmediatamente nos va a iluminar la realidad. Y en la realidad, ¿qué encontramos? Problemas. No encontramos cosas fáciles. Ustedes, por ejemplo, ustedes van a tener, miren, el próximo tema que viene después de esto, mire, es un tema delicado, porque es sobre la problemática de la salud del país y reforma de salud. Es un tema delicadísimo y complicado. Eso viene después de esto. Entonces, bueno es discernir que, mire, cuál es el miedo, o cuál es, como dicen, la negativa a no dar información. Y no ellos mismos han dicho, porque el que nada ve, nada teme, pues. ¿No han escuchado ustedes eso? Entonces, igual aplíquenselo ustedes, no solo se lo digan a la gente. ¿Saben cuál? Miren, yo, en realidad estamos en una situación bien complicada porque ellos incluso acuden a afirmaciones cínicas. Miren, ¿saben lo que dijo un diputado un día de esto? De lo que le llaman del oficialismo. Y que ellos no dan información porque el pueblo ya les dio la confianza plena en las elecciones y que por lo tanto ellos no tienen nada que andar dando cuenta. Imagínense qué absurdo eso. ¿No les parece absurdo eso? Y hasta dañino también. Pues, sí. Más que digamos, el pueblo les dio la confianza, entonces ahora ellos van a hacer y hacer lo que ellos quieran. Correcto. Entonces ellos creen que tienen cheque en blanco, ¿va? Es como que yo, ¿verdad? Un acaudalado le diga, mire, vaya Helen, yo le voy a dar un cheque a usted, se lo voy a firmar, porque sin firma no se puede, como dicen, cobrar, ¿verdad? Y usted ponga la cantidad, algo así, ¿verdad? Algo así. Licenciado. Sí, Daniela. Pero yo tenía entendido que existen leyes que no permiten que existan, como por decir así, como que no se pueda dar información a las personas. O sea, que es un derecho de cada persona saber. Miren, Sencente acaba de señalar algo bien importante. Miren, ¿saben cómo se llama esa ley, Sencente, Daniela? Se llama la CAP. Así se llama. Esas son las siglas. Es la ley para la adquisición es la ley para la adquisición y presentación de cuentas de las finanzas públicas, algo así. Se la han saltado. La han, mire, apartado. ¿Saben por qué? Porque estamos en régimen de excepción. Y entonces, como es un régimen de excepción, ya lo dice la palabra. Entonces, han exceptuado, porque también esa es la palabrita, exceptuado. Y por lo tanto, no dan cuentas. Sí, Daniela, es cierto. Hay leyes. Y aquí, mírenlo,
de nuevo, los estructurados funcionalistas tienen razón. Y ustedes saben que los estructurados funcionalistas son los que le dieron el aporte sustantivo, sustancial a la sociología y también a la sociología médica. Y entonces ellos dicen, miren, las leyes son necesarias. Las instituciones son necesarias, sí. ¿Saben por qué? Porque el poder es abusivo. El poder humano, cuando el poder se le da a los seres humanos, y estos tienden a abusar. Usan el poder, pero después abusan del poder. Entonces, como le estaba diciendo a Helen, ellos dicen, no, es que ya el pueblo nos dio la confianza y eso es suficiente. Imagínense que, no sé, a mí no me cabe en la cabeza. Y a ustedes, no sé, que está bien que digan eso, pero a mí no me cabe en la cabeza y nunca me va a caber. Nunca. Entonces estamos en una situación bien complicada. Sencente, ya digo, que hay leyes, sí hay leyes, pero las han apartado, se han apartado de esas leyes. Y mire, y hay declaraciones desde las menos cínicas hasta las más cínicas. Imagínense que para el 15 de septiembre, el jueves, dicen que hay una propaganda que dicen que este 15 de septiembre es como nunca antes se ha celebrado. Porque hoy sí somos independientes. Hoy sí hay libertad. Increíble. Increíble. Pero también han dicho de que nadie puede desfilar. Media vez el presidente no ha dado el discurso de inicio, digamos. Bueno, eso es lo que tú sabías, lo que tú te diste cuenta quizás el lunes, ¿verdad? Todavía estaba eso. Pero ayer fue martes. Ayer fue martes y salió, es que mira, hay que estar en contacto con la realidad. Pero ayer salió una nueva disposición en la cual decían, sí, hombre, se puede desfilar antes de que el presidente dé como dicen, el discurso. Ahora ya lo prohibieron, fíjense. Ya no está la medida. O sea, que vieron pues que la gente, mire, que hay que ser. Miren, los viejitos dicen sacomba. Pero usted como ciudadano y ciudadana tiene que ser sacón. ¿Sí? ¿Caemos mal? Sí. Se cae mal. Se cae mal. Pero por la verdad, ciudadana. Y yo aquí, en sociología, no voy a fomentar encubrimiento de la realidad. No vamos a permitir que se encubra la realidad. Y más de la salud, ¿verdad? Y más de la salud. Así que el enfoque económico es muy importante. ¿Por qué va? Y yo le voy a pedir a Daniela Sencente que me lea esta diapositiva. Por favor. Sí. Dice, ¿qué es el enfoque sociológico de la economía? El que analiza los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios mediante modelos sociales. Se puede decir entonces que es el estudio sociológico de la actividad económica. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo una disciplina científica, como es la sociología, pero también inmediatamente la sociología médica, tiene que estudiar, ¿sí?, la actividad económica vinculada a la salud? Porque repito, y esto no es algo descabellado, hay una economía de la salud. Hay una economía de la salud. Entonces, hay presupuestos fundamentales para empezar a hablar de un análisis sociológico de la economía. Y entonces, un presupuesto fundamental es que el trabajo, o sea, las relaciones laborales, es un productor de riqueza y al mismo tiempo juega un rol social
que le permite al individuo integrarse en una comunidad y lograr una satisfacción personal. Aquí no hay vuelta de hoja. Ustedes, todos y todas, ustedes se están formando en una profesión, en este caso, en un doctorado en medicina, para ejercer un trabajo. No es hobby, pues. Entonces, este es un presupuesto fundamental. Ustedes van a tener que ejercer un trabajo para poder echarle ganas a esto. Importancia, entonces, del enfoque económico de la sociología. Helen Flores, ¿lo podías leer, por favor? Sí, importancia del efecto económico de la sociología. Dado que la sociedad y la economía no pueden estudiarse de manera aislada, es necesario conocer la dimensión social en la actividad económica. Para poder analizar el funcionamiento de las organizaciones y sus procesos, es necesario conocer las transformaciones en la sociedad contemporánea. Muchas gracias. Entonces, ahí está la importancia. Economía y sociedad no pueden separarse. Van de la mano. Van de la mano. Ahora bien, el problema es que muchas veces no hay correspondencia. ¿Sí? No hay correspondencia entre economía y sociedad. ¿Y a dónde se puede, digamos, experimentar esa no correspondencia entre sociedad y economía? Cuando, por ejemplo, económicamente hablando, una sociedad está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no logra satisfacer sus necesidades más apremiantes. Y aquí volvemos a los aspectos sociales que no se pueden satisfacer plenamente en sociedades como la nuestra, comenzando salud, educación, ¿sí? Vivienda, seguridad pública, etc. ¿Por qué? Porque la economía no está respondiendo como debiera. Y por ejemplo, nosotros vamos a tener que remitirnos en los recursos que un Estado, en este caso el Estado salvadoreño, dispone para, por ejemplo, los rubros o los sectores sociales. En este caso, la salud, por ejemplo. La salud es un sector eminentemente social, insoslayable, algo que no se puede eludir, algo que no se puede soslayar, la salud de un pueblo, la salud de una sociedad. Entonces, el enfoque económico de la sociología estudia, verifica, problematiza y analiza eso. Y como dijo la compañera, para poder analizar el funcionamiento de las organizaciones y sus procesos, es necesario conocer las transformaciones en las sociedades contemporáneas. Entonces, ¿hemos sufrido nosotros transformaciones económicas? Sí, hemos sufrido transformaciones económicas. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, no estamos en términos económicos como antes, estamos peores. Algunos dicen eso. Ojo, entonces, aquí las transformaciones como pueden ser para adelante o pueden ser para atrás. Discúlpenme, pero si nosotros creíamos que las transformaciones necesariamente son aquellas que van para adelante, mire, no es cierto. Al menos en ciencias sociales, eso no es cierto. ¿Sí? Ocurre que pueden haber transformaciones que pueden dar cuenta de que estamos atrasados o nos hemos estancado. Yo quiero que tomen muy en cuenta esto que estoy diciendo. Esto que estoy diciendo hay que tomarlo muy en cuenta porque muchos creemos
de que transformarse es para bien, ¿va? No, pero ocurre que puede ser también para mal. Y eso, ahí el enfoque económico de la sociología en este caso tiene mucho que hacer. Por otra parte, se tiene el sistema económico. Hay un sistema económico en la sociedad salvadoreña. Capitalismo. Aquí prevalece el modo de producción capitalista, que no puede quedar ajeno a lo que sucede en la sociedad porque tiene una íntima relación. La sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista. ¿Subdesarrollada? Sí. ¿Que no es como una sociedad capitalista desarrollada? No. Como decir, Canadá, por ejemplo. Canadá es un país capitalista. Pero, por lo menos, si ustedes pueden verificar, el sistema de salud, el Sistema Nacional de Salud de Canadá, es uno de los mejores sistemas que hay. Y eso no lo dice Miguel Molina, no lo decimos aquí en Sociología Médica, sino que la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, y ustedes pueden verificarlo. Tiene mejor, ¿cómo se llama eso? De salud que Estados Unidos. Correcto. Los Estados Unidos, fíjense, es que es bien complicado, les digo. Porque, bueno, los Estados Unidos, todos, miren, hay un problema bien serio, porque todos hablan de los Estados Unidos, ¿se han fijado? Que deberíamos de ser como Sí. los Estados Unidos, ¿no? ¿Se han fijado que dicen? Deberíamos de, miren allá, dice, porque yo... Pueden haber también, como usted dice, países hasta mejores que Los Estados Unidos es un país desarrollado, rico, incluso, pero tiene un sistema nacional de salud excluyente, excluyen a la población. Hay mucha población excluida del Sistema Nacional de Salud. Y es un país rico. Es un país desarrollado. O sea que el ser desarrollado o el ser rico no me dice o automáticamente me va a decir que va a estar bien en salud. Tengamos cuidado en eso. Y aquí el enfoque económico de la sociología nos hace ver eso. Sí, el sistema económico está íntimamente vinculado o íntimamente relacionado. Sí, claro. Claro. ¿Pero en qué sentido? Como puede ser un sistema nacional de salud excelente, como también puede ser lo peor. Yo no sé si ustedes tienen familiares en los Estados Unidos. sí, muchas veces, digamos, más que todo salvadoreños, por a veces ser inmigrantes, como dicen, los excluyen, no le dan la misma atención que un nacido allá. Y también a veces, muchas veces también, que es demasiado caro y a veces las personas mejor vienen a pagar aquí, digamos, en dentistas o cosas así, siempre de salud. No solo los dentistas, sino que otras cosas. ¿Por qué creen ustedes que muchos familiares que vienen de los Estados Unidos se llevan medicinas? No sé si se han fijado ustedes. Se llevan Sí. hasta Neurobión llevan. Sí. ¿Por qué? Porque son bien estrictos también, porque no puedes comprar una medicina sin prescripción médica. No sé si sabían ustedes eso. Todo debe ser bajo receta. Pero a la larga, ¿no cree que eso puede ser de beneficio? Porque automedicarse también es a veces malo. Correcto. Eso es cierto, Helen. Pero a lo que estamos comentando y también analizando es cómo la exclusión conlleva que otros aspectos tan sencillos
como el obtener medicina, es también complicado. Es también complicado. Yo no niego que debe ser también, como dicen, ya te doy la palabra, Diana, debe ser estricto también, porque como tú dices, la automedicación es también dañina. Sí, Diana, adelante. Pues no sé si va el tema, pero también con el acceso a la medicina en Estados Unidos es como la crisis de los opioides que ahora se está viendo más en los jóvenes que ocupan drogas, ya sea por su nivel económico o social, y algo tan fácil como el acceso a la nafroxeno, si no me equivoco, pero es algo que te revierte la sobredosis de un opioide y no lo pueden tener gratuitamente porque es bajo receta. Entonces son como ese tipo de medicamento que sí debería ser accesible para todo público, ya que no solo gente con acceso a la salud, ya sea por su estado de migración o por su nivel social, tienen acceso a un médico que les pueda recetar medicamentos. Entonces, en mi opinión, sí es importante que todos los medicamentos estén bajo receta porque evita las adicciones o los abusos a medicamentos, pero hay niveles sociales y niveles económicos o estados de migración que afectan al acceso a la medicina y a la salud. Muchas gracias. Sí, sí. No estamos negando aquí que debe de haber control. Sí. En los sistemas nacionales de salud es necesario los controles, los límites. Los límites. Y ahora bien, yo quiero que tengamos claro que aquí no estamos analizando esa situación. Lo que sí estamos analizando es el acceso a los sistemas nacionales de salud. Y trajimos el ejemplo de los Estados Unidos, sí y solo sí, ojo, sí y solo sí, en el sentido de que los Estados Unidos es un país rico y desarrollado, pero tiene un sistema de salud excluyente, que excluye a una gran proporción de población. Es excluyente. Y como lo dijo Diana, por su estatus migratorio, eso es tomado como referencia también. Un ilegal no tiene derecho. E incluso los que están legales tienen problemas. Ojo con eso. Incluso los que están legales, porque imagínense a alguien, un desempleado, por ejemplo. Claro, dicen que hay seguro contra el desempleo, sí es cierto. Pero hay ciertos límites también. Entonces, yo creo que todo eso que ustedes han dicho es cierto, ¿no? Por ejemplo, Diana acaba de hablar de que debe haber control, pues, para ciertas sustancias o medicinas, por el problema ese de la drogadicción, ¿verdad? Que es un problema también bien serio de salud pública, obviamente, de salud pública. Pero aquí esta mañana nosotros estamos como conversando alrededor del acceso a los sistemas nacionales de salud y traímos como ejemplo el sistema norteamericano de los Estados Unidos como un sistema que excluye a grandes contingentes de población. Excluye. Y no es como bueno, el canadiense que dicen que es bien bondadoso. O en algunos países europeos. Entonces, veamos pues que la economía es muy importante para la salud. ¿Por qué? Porque es la que administra, distribuye y da cuenta de cómo se consumen los recursos en salud en este caso. Porque también hay una economía de educación. También lo hay. Pero ahorita como nos platica, como dice, la salud, estamos hablando de esto. ¿Sí? Y entonces tenemos que ver pues que el sistema económico incide y determina mucho cómo
los sistemas nacionales de salud funcionan. Funcionan, porque estamos hablando del funcionamiento de los sistemas nacionales de salud. Ya hablamos con el caso del salvadoreño y vamos a seguir hablando, porque si algo tenemos que nosotros destacar es el caso salvadoreño, el Sistema Nacional de Salud. Y ese es el próximo tema que viene después de esto. Entonces, ¿por qué, verdad? El sistema económico incide, porque es el que administra, ¿sí? Ya administra y no solo distribuye los recursos para que un sistema nacional de salud funcione. Aquí hay una idea, ya que la suma de las necesidades de satisfacciones individuales tiene un efecto significativo y arrojan, por tanto, luces sobre el comportamiento de la economía. Esto es muy importante, porque en la sociedad resulta que hay una satisfacción de necesidades que no se puede verificar como satisfecha. Siempre existe eso. Y en sociedades como la nuestra, donde la satisfacción siempre tiene problemas. Siempre problemas. Y una de ellas se registra en la salud. Eso es así porque la fuerza laboral, los medios de producción y sus relaciones afectan su comportamiento, modificándose de manera sistémica. Entonces, el sistema económico tiene problemas para poder satisfacer recursos o para poder satisfacer necesidades en muchas áreas de la vida, entonces, en este caso de la salud. Diana, yo veo que tú tienes una lectura bastante razonada de los problemas que vemos. No estoy negando que los demás no lo tengan, pero tus opiniones me llevan a mí también plantear de que, por ejemplo, este dato es necesario que lo manejen ustedes, no solo Diana, sino que todos y todas, por igual. Que en El Salvador, de cada 10 trabajadores y trabajadoras, 7 están en el sector informal. Entonces, cuando ese 7, o sea, el 70% de la fuerza laboral está en el sector informal, esto quiere decir que ellos no cotizan al Seguro Social, ni a las AFP. Entonces, ellos están a expensas, cuando tienen problemas de salud, a expensas a un sistema nacional de salud, pero precisamente el que administra el Ministerio de Salud. Y ya lo vamos a ver en el próximo tema, que el ministerio tiene problemas también de recursos. Hay situaciones de precariedad para la atención de la población. Entonces, imagínense esos 7 trabajadores y trabajadoras que están a expensas de los recursos de ese Sistema Nacional de Salud. ¿Qué problemas no han de tener para poder satisfacer la salud? Y los otros 3, esos 3 tienen trabajos formales. O sea que cotizan al Seguro Social y a las AFP. Entonces, solo el 30% de la masa laboral o de la población laboral tiene acceso al Seguro Social, que también es nacional. Por favor, no equivoquemos que como pagan, ¿va? Porque ellos cotizan al Seguro Social, pero resulta que el Seguro Social en El Salvador forma parte estructural del Sistema Nacional de Salud. Pero resulta que solo el 30% de los trabajadores
y trabajadoras tienen acceso a la salud. ¿Sí? Entonces, o sea que menos de la mitad de la masa laboral en este país tiene acceso a servicios garantizados, digamos. Porque por lo menos en el Sistema Nacional de Salud, los que tienen acceso al Seguro Social, por lo menos tienen a dónde llegar, ¿verdad? Y que los van a atender, sí. Por lo menos les van a esperar y los van a atender, pero en el otro sistema, en el otro sector, ahí la gente va a la deriva. O sea, lo que queremos nosotros enfatizar que hay un problema delicado de salud en el país. Que la mayoría de la población tiene problemas para poder satisfacer esa necesidad de salud. Desde ya se complica la situación. Con que lo hay en el Seguro Social, no digamos en el sistema que administra el Ministerio de Salud. Porque ahí, yo por ejemplo, me doy cuenta que hay testimonios de que la gente dice, bueno, pero ni en caridad, dice la gente. Porque han tenido experiencias amargas y dolorosas. Aquí hay un señor que se llama Angus Deaton, que fue ganador del Premio Nobel de Economía. Y él dice, ha analizado las categorías sociológicas tales como la discriminación en relación a las decisiones de consumo de las familias. Entonces, este señor, su aporte económico a las teorías sociológicas es porque la discriminación es una categoría sociológica y se refiere a la discriminación, quiere decir estar seleccionado y por lo tanto, por ser seleccionado, excluido de algo o de alguien. Eso es la discriminación. Seleccionar para excluir. Esa es la discriminación. Voy a poner un ejemplo. En este país las mujeres son discriminadas. Entonces, ¿por qué? Por ser mujeres. O sea, ya hay una selección y que emana por el sexo. Entonces son discriminadas, por ejemplo, de mejores salarios, incluso de trabajo, educación, no digamos, vivienda, por solo el hecho de ser mujer. Por eso que yo les decía la vez pasada, miren, nosotros como sociedad tenemos grandes deudas pendientes con las mujeres en El Salvador. Yo diría deudas pendientes. También tenemos asuntos que se han convertido en verdaderas materias pendientes, por no decir materias aplazadas con las mujeres en este país. Entonces, porque hay discriminación por causa del sexo. Por ejemplo, yo no sé, yo me atrevería a hacerles una pregunta, por ejemplo, a las compañeras. ¿Alguna vez usted se ha sentido discriminada por ser mujer en El Salvador? Vamos a ver quién. Helen, ¿me podrías responder a esta pregunta? Que usted me la volví a repetir, no le escuché muy bien. ¿Alguna vez estás en la idea que estamos comentando, verdad? Hay un señor que tiene un premio Nobel de Economía, Angus Deaton, y él habla de las categorías sociológicas a partir de la discriminación. Y él habla, pues, y es muy importante hablar de la discriminación porque es la que nos dice por qué unos y no otros tienen acceso a servicios básicos, en este caso de salud. Entonces yo les pregunto a cualquiera de ustedes, pero en este caso yo te pregunté a ti, ¿alguna vez tú te has sentido o has sido
no sentido, sino que ha sido discriminada por ser mujer en El Salvador? Sí, muchas veces sí, porque a veces la apariencia o a veces que, por ser mujer ella no puede, o yo soy hombre, yo lo tengo que hacer, o cosas así. Y en el caso de la salud, y de digamos, en el caso del seguro social, ahí tienen más beneficios los que trabajan en lo formal, digamos. Los de informal, muchas veces no pueden trabajar, digamos, en alguna empresa, por a veces no tienen como el estudio para poder hacer eso, para poder ejercer, digamos, un cargo de eso. Entonces, muchas veces las personas que trabajan en el comercio informal, digamos, no tienen ese beneficio. Hay muchas veces mujeres que trabajan en mercados y porque no le han brindado muchas veces la educación para poder ser alguien más. Gracias. Bueno, entonces el testimonio de Heli es fehaciente, ¿no? Es fehaciente. ¿Qué otra compañera podría decirnos un testimonio también? Diana Salguero, ¿alguna vez te has sentido discriminada por ser mujer? Personalmente no, pero sí conozco un caso en el cual es una pareja casada y por ser mujer no tiene derecho a abrir una cuenta bancaria porque el esposo se encarga de sus gastos económicos. También trabajan en el mismo lugar, pero no está agregada a las AFPs ni tiene derecho a salario, sino que el esposo lo controla todo. Aunque ella sea licenciada, pero es un control de poder económico y pues si se ve desde un punto de una desventaja por sexo sería un machismo, porque él se está encargando de todo tipo de dinero, no le da acceso a ningún tipo de economía y también está haciendo abuso pues de género. Muchas gracias. Bueno, Diana nos acaba de dar un testimonio doloroso y también un amargo, y que me da indignación a mí. Como ciudadano, me da indignación. Eso indigna. Indigna. Repito, indigna que hayan situaciones así todavía en pleno siglo XXI y en El Salvador. Porque eso no debería de suceder. Legalmente eso no es posible. Debería de ser denunciado legalmente eso. Debería de haber jurídicamente expuesto esa situación ya. Y cuando nosotros nos indignamos de ver injusticias, debemos de formar parte de la denuncia de esa injusticia, Diana. Si tú te das cuenta de eso, yo creo que lo menos que podríamos hacer es denunciar esa situación, porque es ilegal. Ojo con eso. Es ilegal. Y es totalmente bochornoso. Deleznable, diría yo. No es posible, pero es posible. Imagínense. Bueno, miren, son las 10 y solo tenemos una hora. Vamos a llegar hasta aquí, por favor. Y nos vemos el viernes. Recuerden que el viernes hay que entregar algunas tareas. Desde las 0 horas pueden entregar. Así que lleguemos hasta aquí porque ya son más de las 10. Entonces, les agradezco el espacio y vamos a seguir reflexionando ya con el próximo tema. Ya el viernes vamos a tener que hablar ya del próximo tema, que es muy espinoso y delicado. ¿De acuerdo? Gracias. Ok, muchas gracias. Feliz día. Gracias.